Hola, un cordial saludo. Bienvenidos al programa institucional Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Tengo que darle los agradecimientos a las personas que con tanta fidelidad nos siguen a lo largo de estos programas. En el día de hoy tenemos un programa muy especial, pero antes de entrar en el tema quiero darle los agradecimientos a quienes nos siguen directamente a través de Facebook Live o quienes nos siguen en la fanpage Uriel Escobar Barrios 16 y Psico Salud y Transformación. El tema de hoy, Hospital Día, estrategias para el abordaje de las personas con patologías mentales. Vamos a hablar acerca de un programa que es novedoso en lo que tiene que ver con el tratamiento de las personas que tienen patología mental. Y para eso hemos traído en el programa y vamos a compartir con dos personas que son expertas porque son los encargados de manejar nuestro programa en la corporación. Magda Mairena Osorio es profesional en deportes y recreación y adicionalmente es especialista en adicciones. Bienvenida. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por el espacio. El doctor Alexander Bayona es médico especialista en psiquiatría y en este momento es candidato a máster en drogodependencias. Bienvenido, doctor Bayona. Muchas gracias por la invitación. Bien, sin preámbulos, arrancamos. La historia de la enfermedad mental y la historia del tratamiento de la enfermedad mental es muy antigua. Y dependiendo del desarrollo de la sociedad, se han establecido una serie de parámetros para el manejo de las personas que tienen patología mental. Pero en la medida en que se ha ido haciendo este tratamiento, en la medida en que han salido nuevos medicamentos o nuevas estrategias para el tratamiento, hemos llegado a una conclusión, y es que hay un número importante de personas que necesitan un acompañamiento. Y ese acompañamiento se puede dar de diferentes maneras. Hay países, por ejemplo, en los cuales las personas una vez salen de la institución, que están hospitalizados, van a unos hogares transitorios que llaman, ¿cierto? Como es en el caso de Europa, especialmente en España. Hay también otras alternativas, como es las granjas taller protegidos. Nosotros vamos a hablar hoy sobre el concepto de hospital día. Hospital día se considera como una de las estrategias que más pueden ayudar a las personas que tienen algún tipo de patología mental. Y comenzamos, Magda y Alexander, ¿ustedes qué consideran con respecto a este tema de Hospital Día en lo que tiene que ver con el desarrollo histórico que ha tenido la atención en salud mental? Pues la historia nos habla de un sistema manicomial en el que anteriormente se combinaban en un solo sitio las personas que tenían algún tipo de trastorno que no estaban recibiendo ningún tratamiento con criminales o personas pues que habían roto las normas sociales. Eso pues no llevaba a nada bueno ni a un lado ni al otro, a ninguno de los dos afectados, porque no estaban recibiendo la atención que requerían. Eso al contrario se convirtió en una forma muy difícil de manejar la situación, además de que se convertiría en un problema de salud para ambos. Entonces, conforme a eso, si nosotros tenemos en cuenta que eso era un sitio de reclusión, ahorita en Hospital Día es todo lo contrario, son cambios que se han dado a los tratamientos y a la forma de ver la enfermedad mental y sobre todo una manera de empezar a romper estigmas en cuanto a la enfermedad mental. Muy bien, ¿qué piensa usted, doctor? Sí, Bayona? digamos, como decía Magda, hay un antes y un después, ¿no? El antes, que es lo que ve uno normalmente y lo que muchas personas aún tienen en la mente en el tratamiento de la patología mental, que es aquella persona a quien denominan loco y hay que mantenerla alejada, aislada precisamente en instituciones de las cuales a veces se pretende que no vuelva a salir, ¿no? Entonces, un sitio de reclusión donde hay un manejo que básicamente es restrictivo, tener al paciente quieto, sedado, y como les digo muchas veces, inclusive pensando que esa persona no tiene por qué volver a salir de ese lugar.
hubo una gran transición, hubo un movimiento grande que se llamó la antipsiquiatría, que empezó a ver que los derechos humanos de estas personas que estaban recluidas en estas instituciones estaban siendo vulnerados. Entonces empezó a pensar por qué estas personas tienen que estar recluidos y no pueden estar en su comunidad. Y se abrieron las puertas de estos lugares. Entonces pasamos de un extremo completamente restrictivo a un manejo completamente ambulatorio, ¿no? Donde el paciente, a pesar de su condición mental, donde podía tener cierta vulnerabilidad, pasaba a la sociedad pero sin ningún tipo de acompañamiento. Usted ha dicho algo muy importante y tiene que ver con la palabra el estigma. La enfermedad mental a lo largo de la historia, como hay tantas situaciones que son desconocidas por la medicina, entonces ahí cuando se desconoce algo, inmediatamente viene toda una serie de elaboraciones desde el punto de vista mágico, en fin. Y la enfermedad mental no ha sido no ha estado, digamos así, oculta de este tipo de situaciones que se presentan. Entonces, el concepto del estigma, que es muy importante y es lo que nosotros siempre defendemos, es que hay que visibilizar a las personas que tienen una enfermedad, que tienen una patología mental. La persona que tradicionalmente, como se le ha llamado el loco, no es alguien peligroso que nosotros tengamos que tenerlo restringido, que tenerlos aislado, sino que es un ser humano que tiene que vivir ¿dónde? Pues donde vivimos los seres humanos, con el papá, con la mamá, con la esposa, en fin, con todas las personas que conforman su grupo social. Entonces ese es un aspecto muy importante en este primer aspecto que tiene que ver cómo la atención del paciente con patología o de la persona con patología mental ha ido cambiando y cada vez más, porque Hospital Día tiene mucho que ver eso, cada vez tiene que ver más con el concepto de la humanización, ¿cierto, Magda? Sí, señor. De hecho, usted ahora ha tocado un tema muy importante que es el estigma que hay en el entorno, pero si nos vamos a eso, el entorno más próximo del paciente es su propia familia y es ahí donde desde ahí se empieza a ver esa estigmatización. Cuando el paciente es alejado de su grupo familiar, porque van a hacer la visita y no, usted allá calladito, quietecito, porque vienen a hacerme una visita y no quiero pasar vergüenzas o no quiero dar explicaciones, y lo que empiezan es alejarlo de todos esos eventos sociales pues o familiares en donde podría estar haciendo parte y lo empiezan a alejarlo. Eso empieza a alimentar además un autoestigma donde el paciente empieza a creerse que de verdad no puede hacer parte de esas actividades. Familia, de ese entorno, correcto. Y empieza a aislarse él también de eso. Muy bien, doctor, ¿qué piensa sobre esto? Sí, precisamente hacia allá iba enfocada mi respuesta anterior, ¿no? Que pasamos de ese modelo de encierro al modelo de estar con sus familias, pero muchas veces se requiere un acompañamiento también y es precisamente ahí donde surge esta estrategia de tratamiento que es el Hospital Día, ¿no? Que no es simplemente dejar al paciente, porque muchas veces las familias también se sienten desbordadas, sobre todo cuando ellos entran en crisis, no encuentran una ayuda, un apoyo, no saben cómo manejarle cuando muchas veces ellos dejan de tomar sus medicinas o dejan de asistir al control, y es ahí donde Hospital Día tiene una gran ventaja y es que se está haciendo una valoración frecuente, se está reintegrando poco a poco a este individuo nuevamente a esa comunidad, a esa familia, pero sin soltarlo definitivamente, sino que está siendo visto por el grupo terapéutico, ¿no? El psicólogo, el enfermero, el psiquiatra. Entonces es una manera de devolverlo poco a esa funcionalidad que decía Magda que se había perdido y darse cuenta de que esa persona sí es capaz de hacer todas esas cosas que muchas veces por ese estigma que tenemos en la sociedad creemos que la persona que sufre una enfermedad mental no es capaz de desempeñar. Bueno, hay un aspecto entonces central en lo que ya estamos hablando, ya que entramos en el diálogo, entramos en materia. Y las personas se estarán preguntando, bueno, ¿y qué es Hospital Día? O sea, ¿cómo se podría definir? ¿Qué es Hospital Día y qué hacen las personas allá? ¿Cuál es como la filosofía del Hospital Día? ¿Qué es Hospital Día, Magda? Hospital Día es un dispositivo de tratamiento, es una
alternativa de tratamiento, que el principio básico es que la persona no deja de estar en su entorno social y familiar normal, sino que al contrario se requiere ser parte de eso como una alternativa de tratamiento combinada con la estadía parcial en el ámbito clínico. ¿Qué nos beneficia eso? Pues nos beneficia de que primero lo que esperamos del paciente es empezar a procurar para que sea independiente y autónomo. Para eso entonces se debe de iniciar, contrario a lo que pasa cuando él está completamente confinado, digámoslo así, que está en el servicio de hospitalización total, él no tiene que enterarse, no se entera de qué medicamentos está tomando, cada cuánto los está tomando, en qué dosificación, porque de eso hay un profesional que se está encargando de eso. Cuando ya está en casa, la idea es que él mismo se entere qué medicamento debe tomar, a qué horas y sea responsable de hacerlo. Eso no va a pasar de un momento a otro. Entonces se requiere hacerlo paulatinamente con el paciente y con su familia, porque es el soporte vital de este tratamiento, de este tipo de tratamiento, una red de apoyo adecuada. Y obviamente pues no será adecuada si nosotros no le brindamos la educación necesaria. Por eso aquí la familia entra a ser parte de ese tratamiento también. Eso significa entonces, yo voy a ponerme ya en el lugar de quienes nos están viendo en este momento, significa entonces, doctor, que la persona, Alexander, que la persona cuando está en hospital día, pues duerme en la casa y viene al hospital y se está unas horas, o cómo sería ese? Sí, digamos que ese es el ideal, ¿no? Por eso es el nombre surge precisamente de eso, estamos en el hospital durante el día, durante la jornada diurna, en la noche la persona iría a pernoctar en su casa y recibiría el tratamiento como si estuviera hospitalizado. Sería el ideal. En el momento, digamos, el tratamiento que hacemos nosotros en la clínica no ha llegado a esa integralidad, ¿no? Hay diferentes instituciones en otros lugares del mundo, sobre todo donde las personas van todos los días, reciben incluso sus tratamientos, sus alimentos, están todo el tiempo allí y en la noche van a pernoctar en la casa. En este momento nosotros, ¿cómo lo estamos haciendo? La persona va en una jornada una vez a la semana, allí recibe las actividades de las que vamos a hablar enseguida y viene la familia, lo recoge y lo lleva nuevamente a su casa, es decir, que está haciendo un acompañamiento permanente por lo menos una vez a la semana con un equipo completo, porque está a disposición el psicólogo, el psiquiatra, el médico, por si necesitan algún acompañamiento especial o algún cambio en su tratamiento. Bueno, ya las personas se estarán preguntando, bueno, si es hospital día, me imagino que también existirá hospital noche, y si las personas pueden ir también los fines de semana. En fin, hay muchas cosas que yo sé que ustedes en este momento tienen inquietudes que por supuesto las vamos a aclarar, pero vamos a hacer a continuación un corte y ya volvemos. Hola, un cordial saludo. Los seres humanos tenemos muchas potencialidades, tenemos muchas capacidades. Hay una fuerza que está en todo acto humano, especialmente en el acto creativo, y esa fuerza poderosa, esa fuerza primaria que nos mueve a todos nosotros es el amor. El amor es la más poderosa fuerza, este sentimiento es la más poderosa fuerza que mueve al ser humano a realizar actividades, diferentes actividades en su vida cotidiana. Nos hace más creativos, nos hace más proclives a compartir, a ser fraternos, a desarrollar cada una de nuestras actividades con un profundo compromiso. Cuando nosotros tenemos el amor como el motor, como la brújula que guía nuestra vida, sin duda alguna, todo lo que nosotros hagamos redundará en beneficio propio, pero también en beneficio de nuestros semejantes. ¿Y dónde podemos encontrar nosotros esa fuerza que transforma? Dentro de nosotros. Es en nuestro ser donde nosotros podemos desarrollar esa potencialidad, esa facultad que nosotros tenemos. Y para desarrollarla se necesita un elemento fundamental y es ser conscientes.
nosotros debemos ser conscientes que en el interior de nosotros hay esa gran fuerza, hay esa gran posibilidad que transforma nuestra vida, pero que también ayuda a transformar la vida de nuestros semejantes, todos los que están a nuestro alrededor. Ojalá en el mundo haya cada vez más expresiones de amor. Que estés muy bien. Mente, cuerpo, una ventana a la salud mental. Hemos regresado y estamos tratando precisamente el tema de Hospital Día como una estrategia para el tratamiento de personas con patologías mentales. Y con Magda y con Alexander hemos visto algunos aspectos generales de lo que es el Hospital Día. Y al final yo le planteé una pregunta, dejé una inquietud ahí en el aire. Bueno, ¿existe entonces, de acuerdo a eso, el hospital noche o existe hospital de fin de semana? O ¿cómo sería esto, Alexander? Sí, digamos que como lo dije, en nuestro país o en nuestra institución pues no contamos con esos servicios, pero sí se han planteado en otras instituciones, en otros países, ¿no? De pronto personas que por sus horarios de trabajo no pueden asistir a sus terapias en la jornada de la mañana o de la tarde, pero sí pueden asistir después de las 6 de la tarde. Sobre todo se da esto en personas que tienen problemas de adicciones y que requieren un acompañamiento terapéutico o farmacológico que requiere ser dado todos los días. Hay instituciones en el mundo que se permiten esto, ¿no? Que la persona después de su jornada laboral asistan, por ejemplo, en las noches, ciertas horas todos los días y que luego otra vez retornen a sus actividades laborales o en las tardes. Entonces es una estrategia realmente valiosa en el tratamiento de muchas enfermedades mentales de las cuales nosotros manejamos, ¿no? Bueno, ahora se estarán preguntando también. Yo trato de mirar, hacer las preguntas allí que se pueden estar formulando quienes nos están siguiendo muy amablemente en este programa. Si una persona, si un familiar mío va a Hospital Día, ¿qué beneficios puede obtener y qué diferencia hay con respecto a la hospitalización total? ¿Cuáles son esos beneficios, Magda? Bueno, como fundamento básico de Hospital Día, pues hablábamos de que no se aísla por completo de su entorno familiar ni social, que eso de por sí ya es una gran ventaja. Es una gran ventaja para la familia no tener a una persona hospitalizada todo el tiempo. Eso es un costo bastante alto para los familiares y al contrario pues nos va a ayudar como alternativa de tratamiento también. Lo otro es que empezamos a tener tareas o actividades en las que buscamos que el paciente se vuelva más autónomo, independiente, como ya lo habíamos dicho antes, en el que la responsabilidad de su tratamiento médico empiece a recaer también un poco más sobre él y que se vuelva responsable de él. Y sobre todo que la familia empiece a incluirse más en el tratamiento. Muchas veces se ve de que la responsabilidad del familiar llega hasta donde viene y nos deja al paciente hospitalizado y no vuelve sino cada 8 días de pronto a traer ropa limpia, o en Hospital Día que viene y nos deja al paciente como si fuera una guardería y vuelve y se va, pero no está incluido en el tratamiento.
Hospital Día, de hecho, debe de tener en este momento, nosotros en la corporación tenemos el programa de familias, en el que la familia también llega, se da cuenta de cuáles son todas las actividades que se hacen con su familiar, pero también tiene actividades para ellos, actividades en las que se habla mucho sobre las emociones que tienen ellos como cuidadores, cuáles son los cambios que han habido en ese ámbito familiar que son tan importantes. La enfermedad mental no solo la sufre quien la tiene diagnosticada, sino todo su entorno, y sobre todo brindar una herramienta de cuidado al cuidador, que es tan importante. Sabemos que un paciente con enfermedad mental es muy desgastante para una persona que no sepa cómo hacerlo, que ya ahí como al ensayo y al error ha aprendido un poco a manejarlo, pero que no sabe cómo manejar sus propias emociones o su propio cansancio, y que de pronto en respuesta a eso nos da a que pueda haber una crisis porque empiezan a haber conflictos. Entonces es muy importante para eso, tratando de mejorar esa evolución del paciente, que nosotros también podamos tener incluido en el tratamiento a su familiar, como ayuda al paciente y como ayuda al familiar también, que es tan importante en este caso. Otro beneficio que se me ocurre a mí, antes de que darle la palabra a Alexander, es que hay una mayor cercanía, hay una mayor información de la familia y del paciente con la institución que presta los servicios de salud, y de esa manera, por supuesto, se pueden detectar, porque yo siempre digo que una crisis no comienza de un día para otro, sino hay una serie de síntomas, hay una serie de signos que pueden ir orientando, ¿no?, a la persona. Y ahí, si uno hace educación tanto con la persona que padece el trastorno como con la familia, se pueden prevenir muchos de estos trastornos. Alexander, ¿qué otros beneficios podemos encontrar nosotros en Hospital Día? Sí, digamos que ese es un gran beneficio el que acaba de decir el profe Escobar, y es que la cercanía con la familia le permite a uno identificar cuando la persona está entrando de pronto en una crisis. Por ejemplo, se acerca el hermano, el papá que asiste con su familiar, le dice: mira, el paciente no está durmiendo, ¿qué le puedo hacer? Todos sabemos las dificultades que hay en el acceso a los servicios de salud de nuestro país, y sabemos citas a 1, 2, 3 meses, mientras que con la continuidad del Hospital Día lo podemos ver una vez a la semana. Entonces es como tener la posibilidad de hablar con el especialista tratante una vez a la semana. Además, pues todos los beneficios pues que se me ocurre trae para el paciente, ¿no? Porque el paciente está interactuando, muchas veces sabemos que son personas que están solas en casa, aquí están en un grupo, están aprendiendo habilidades de comunicación, de expresar sus emociones, de conocer sobre su misma enfermedad ellos mismos, de cómo manejar sus medicamentos e incluso actividades laborales, ¿no? Muchas veces estas personas no, es que yo no sé hacer nada, yo no tengo ninguna habilidad, y uno los ve aquí en sus terapias ocupacionales desempeñando sus funciones y haciendo creaciones, ¿no? Que es de lo que se ha encargado Magda, e incluso tiene por ahí un pendiente que ojalá lo podamos sacar más adelante, que es la exposición de los trabajos de nuestros pacientes. Sí, ellos hacen unos trabajos de verdad muy, muy lindos, muy hermosos, y en motivos, por ejemplo, cumpleaños de la corporación y esto, se le da la oportunidad de que ellos los expongan, y muchos han vendido este material que han podido aprender acá, o sea, como ese potencial que tienen los seres humanos, porque una persona, por muy enferma que esté, tiene lo que nosotros llamamos unos núcleos sanos, que son muy importantes. Hay algo que yo siempre he tenido dificultades con algunos familiares en lo de Hospital Día, y es que la misma persona que viene a Hospital Día dice: bueno, es que si a mí no me ve el especialista, entonces yo no vengo, ¿cierto? Porque yo no voy a venir aquí sino solamente para que me vea el especialista. Es importante, Magda, también que comentemos a los que nos están viendo, que nos están siguiendo en este momento, de que el manejo que se hace en Hospital Día es un manejo integral, ¿cierto? No solamente es el especialista, sino el psiquiatra, sino también está el psicólogo, también está el trabajador social, por supuesto, también está la terapeuta ocupacional, está la especialista en deportes y recreación. Muchas veces se requiere la persona que promueva esas potencialidades, o sea, un artista o alguien, en fin, ahí es un enfoque como más
transdisciplinar. Sí, exactamente. De hecho, aunque al principio ese es un poco también el paradigma que tienen los pacientes y familiares, yo vengo es a que me vea el psiquiatra. Conforme se inician actividades y empiezan a ver los beneficios, se dan cuenta que el psiquiatra lo que hace también se convierte en una especie de monitor y se entera, además del resto del equipo, de cómo va el paciente. Con el psiquiatra igual tienen actividades cada mes los pacientes, porque ellos reciben actividades de psicoeducación que son dictados por él, en el que tienen la oportunidad de hacer cualquier tipo de preguntas, todas las dudas que tengan, porque son precisamente esas dudas las que han promovido el estigma. Entonces ahí se da la oportunidad para que ellos puedan tener un contacto mucho más cercano, que no esté tan estructurado como en una consulta, que además es tan limitada. Aquí entonces nos da más confianza, porque además están en grupo, entonces ellos tienen ese espacio para poder interactuar más con todo el equipo, porque igual, así como usted mismo lo decía, la trabajadora social en este caso, cuando llegan las familias también el vínculo se hace más fuerte. Pero entonces yo sí quería también como tener algo muy en cuenta y a los beneficios de Hospital Día. En otras partes del mundo sabemos que Hospital Día, y eso se ha convertido también en un problema en cuanto a los paradigmas de los que estamos hablando, que se pensaba antes que el psiquiatra siempre estaba en todas las sesiones, ahorita ya eso se ha solventado un poco. Ahorita lo que se dice, cada vez que se le dice al paciente, me pasaba, el doctor les decía, no, es que ustedes siguen en Hospital Día, el paciente se descompensaba porque decía, no, me van a volver a hospitalizar, porque el solo nombre ya decía, me van a volver otra vez a internar. El cambio en eso ha sido precisamente la educación. Sabemos que sí, el solo nombre nos dice eso va para internación otra vez, pero ellos mismos se han encargado de promover con sus compañeros y con los que van llegando que no es así. De hecho, hay muchos pacientes que empiezan a sentirse mal y que solo están en consulta externa y van y le dicen, pues dígale al doctor que lo mande para Hospital Día, y verá que ahí se empieza a sentir mejor, y uno empieza a ver eso. Pero además empezamos a echar mano, por decirlo así, de unas herramientas comunitarias que antes no se estaban usando, y que por si el paciente, obviamente, por ese aislamiento social que tenía, pues ni siquiera las tenía en cuenta. Ya entonces empiezan, por ejemplo, a ir a cine, con los mismos compañeros con los que están trabajando, entonces se unen para venir en conjunto a la clínica, para volverse a ir, para ayudarse cuando tienen que ir a sacar autorizaciones. Vean, nos vemos en tal parte entonces para hacer la fila, o vaya usted haciéndome la fila, y eso va mejorando mucho la socialización. Sin duda alguna, todos estos son grandes beneficios que se adquieren las personas a través de estas estrategias, como es el caso de Hospital Día y muchas otras que ya nosotros estamos utilizando acá en la corporación. Pero bueno, vamos a darle a las familias una serie de pautas, una serie de recomendaciones sobre la importancia de que se haga un tratamiento integral y que la familia sea consciente de eso. Con toda la experiencia que yo tengo, lo que he observado es que muchas veces, a través de las actitudes de la familia, pueden ayudar a la recuperación, pero también contribuir a que la persona pueda entrar en crisis o al deterioro de la enfermedad que está padeciendo el familiar. Yo quiero decirles lo siguiente a las familias. Todas las personas tienen un potencial. Yo decía hace unos minutos que tienen unos núcleos sanos en su personalidad. Y en Hospital Día y en otras estrategias se mira cuáles son esas potencialidades que puede tener la persona. Y en la medida en que la persona puede desarrollar esas potencialidades, sin duda alguna se aumenta su autoestima, su consideración sobre sí mismo se aumenta, porque el hecho de que ellos puedan producir diferentes tipos de artículos, de artesanías, hay muchas cosas que ellos producen acá, cuadros, en fin, todo eso contribuye a que haya una mejor autoestima. Alexander, recomendaciones, consejos para las familias. Lo primero es eso, ¿no? Que no subestimen a sus familiares que tienen una enfermedad mental. Ellos son capaces de hacer las cosas que hace cualquier persona normal, trabajar, tener una familia, vivir en una comunidad. No son agresivos, no son un problema para ellos. Y lo otro es recordarles también eso, que el tratamiento con el medicamento es solo una parte del tratamiento, ¿no?
Se trata también de tener unos hábitos saludables, de tener unas buenas relaciones personales, tener una actividad física. Simplemente el socializar pues le va a permitir a esta persona tener una mayor oportunidad de recuperarse que una persona que mantenga aislada en su casa. Entonces, recordarle a la familia la integralidad de los tratamientos en salud mental. Muy bien, Magda. Recomendaciones para las familias. Bueno, el primero de todos es que se vinculen al tratamiento, que no tengan miedo a ser parte de él, a acercarse, a preguntar acerca de la enfermedad y de su paciente, porque precisamente esa ignorancia es la que nos ha llevado a que él esté en este momento, todavía como está aún avanzando tanto como se ha avanzado, todavía tenemos mucho que trabajar en cuanto a la estigmatización en enfermedad mental. Y que reconozcan que de pronto ellos también están padeciendo algo de la sobrecarga y que esto también les va a ayudar precisamente para mejorar esas relaciones con sus pacientes. Sobrecargarse no es ayuda, al contrario puede sobrellevar una crisis porque los conflictos pues nos llevan a eso. Entonces vincúlense también al tratamiento, vincúlense a estas actividades de familias, para que sientan también como ese alivio y le brinden la oportunidad a su familiar de mejorar en todo, en lo que son las habilidades sociales que de por sí en familia se tienen que dar. Bueno, pero hablemos un poquito al final sobre nuestra experiencia. Nosotros acá en la corporación tenemos una unidad para tratamiento de patologías mentales hace relativamente poco tiempo, son 6 años, y el Hospital Día en este momento nosotros lo tenemos como una de las estrategias fundamentales para disminuir el impacto de la enfermedad mental en el individuo y en la familia. La experiencia que nosotros hemos tenido, desde mi perspectiva, es una experiencia maravillosa. Hemos podido ayudar a muchas personas. ¿Cuál ha sido esa experiencia, Magda, usted que siempre ha tenido sobre los hombros el desarrollo de Hospital Día? Pues lo primero, en que tenga tan buena acogida ya en este momento por parte de precisamente los mismos pacientes que se han encargado como del voz a voz cuando se encuentran acá en la consulta. Nosotros empezamos con 5 pacientes en Hospital Día, en este momento ya casi llegamos a los 50 y nos estamos pensando ya es cómo más vamos a abrir espacios para poder brindar esto, porque hemos visto además resultados muy positivos en cuanto a limitar el tiempo en una hospitalización total y poder brindar otro espacio en el que sea más autónomo el paciente, como ya lo habíamos hablado, pero se vincule más rápido de nuevo a su vida cotidiana. Bueno, y Alexander, así en muy corto, ¿cuál ha sido su experiencia? Igual, ver cómo el paciente que está en la unidad mental en muy malas condiciones se estabiliza y luego sale y uno ve la evolución progresiva del paciente y su recuperación y su integración a la sociedad y a la familia, y ver cómo esas familias también se sienten mucho más agradecidas con el tratamiento que le damos de esa manera. Perfecto, miren la cantidad de estrategias que en este momento están al servicio de la recuperación humanizada de las personas que padecen trastorno mental. Ya volvemos. Mente, cuerpo, una ventana a la salud mental. Bueno, hemos llegado al final de este programa sobre Hospital Día, nuevas estrategias para el manejo de las patologías mentales, y sin duda alguna hemos dado mucha información. Nuestros invitados han podido compartir con ustedes su experiencia, y de verdad que esto vale la pena que nosotros sigamos trabajando sobre este tema que es tan importante para la recuperación
de nuestras personas que padecen algún tipo de patología mental. Magda, muchísimas gracias. Doctora, a usted muchas gracias por el espacio, también para que la comunidad se dé cuenta de qué es lo que hacemos, que aparte de brindar pues un espacio cerrado para el tratamiento, también hay muchas otras herramientas que se pueden usar y del que estamos completamente prestos pues a atenderlos. Doctor Alexander Bayona, muchísimas gracias. Gracias a usted y a los televidentes, y con todo gusto cualquier persona que haya quedado interesada en la sede de Santa Ana, con el gusto los atenderemos. Muy bien, de nuevo les reiteramos los agradecimientos por esa fidelidad a quienes nos siguen a través del Facebook Live, a través de la fanpage Uriel Escobar Barrios 16 y de Psico Salud y Transformación. De nuevo, gracias y que estés muy bien. Hasta luego. Mente, cuerpo, una ventana a la salud mental.